Los escándalos no se detienen, decía yo en un segmento pasado en este gobierno. Fíjense, ustedes saben que la Fuerza del Pueblo, en su rol de partido opositor, denunció el déficit que había en Senasa, o que hay en Senasa. La ARS más grande del país, la ARS del Estado, con más de 2 millones de afiliados, según el Estado, según el gobierno, entró en crisis con un déficit en principio de más de 3.000 millones de pesos. En principio, cuando comenzaron a hacerle una radiografía al fraude, se han dado cuenta que el fraude ha crecido tanto que pudiera igualarse inclusive al fraude de Banintel. ¿Cómo pudiéramos llamar a esto? Reincidencia en los fraudes colosales al país por el mismo gobierno. Bueno, la historia se repite. Y dice una frase que el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y es que cuando el electorado dominicano votó por el PRM, se le olvidó que la última sigla, esa M, no era una M, era una D y era el mismo PRD. ¿Y qué pasó en el PRD? Pasaron tantas cosas que el pueblo se horrorizó que Hipólito Mejía jamás volvió a ser presidente. Le dieron un castigo de por vida, una cadena perpetua. Y todo eso pasó en ese gobierno del PRD. Ahora está pasando lo mismo. Por suerte, Luis Abinader, desde el primer momento que llegó al poder, estableció que no volvía. Qué bueno que lo dijo. Qué honesto. Qué honesto. Ahora la Fuerza del Pueblo nuevamente destapa otro escándalo. Y es que este centro hospitalario, me refiero a Secanot, que es un centro orientado a trabajar con este tipo de especialidades. Es un centro especializado, el Secanot, que fue una iniciativa precisamente de uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández, un aporte a la sociedad muy valioso, porque allí se hacen todo tipo de cirugías, de esas cirugías caras, especializadas. Y ahora, entonces, la oposición ha descubierto un gran hoyo financiero. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a parar? No se investiga bien, no se ha concluido la investigación por parte del Ministerio Público, ni todavía han presentado ningún tipo de denuncia, o sea, acusación, no han señalado de manera directa a los culpables de esto, solamente se han mencionado algunos implicados del SENASA, o sea, esto no ha concluido y no ha concluido bien y ya estamos hablando del déficit de Secanot, pero esa película no se acaba ahí. Eso es escándalo tras escándalo. Eso es caso de corrupción y caso de corrupción que ya estamos contemplando de que al final de este gobierno se tiene que buscar la manera de que haya o un segundo ministerio público, una segunda procuraduría, o que comiencen a contratarse desde ahora nuevos fiscales. Porque la cantidad de casos que van a salir a la luz, los fiscales y el Ministerio Público no van a dar abasto. Son demasiados casos de corrupción. Y ustedes saben qué pasa. Yo les voy a decir cuál es la situación. ¿Por qué el PRM está robando de la manera que lo está haciendo? ¿Por qué los funcionarios de este gobierno se están comportando de la manera que se están comportando? Ustedes recuerdan en la década de los 80 un merengue que popularizó Wilfrido Vargas, que hablaba del funcionario, que decía que el funcionario y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí. Pero si ustedes analizan la canción y la escuchan, se van a dar cuenta que el funcionario pensaba el poco tiempo que le quedaba como secretario y que tenía tantos problemas,
y que resolvía tantos problemas, pero que su propio problema nadie lo sabía. Y el hombre tenía más líos que Anthony Ríos. Y ese merengue se está aplicando a la realidad actual. Estos funcionarios están más que claros que el día que concluye este gobierno se despiden prácticamente de por vida porque no vuelven. No vuelven. El pueblo está quedando con una herida que difícilmente vuelva a votar por ese partido. Van a tener que hacer lo mismo, cambiarle todas las siglas, los colores, pero también los actores. Porque de igual modo como se condenó a Hipólito Mejía, así mismo entonces se va a condenar no a Abinader, al partido completo. Y si comienzan a analizar desde la génesis de este partido, que en su primer gobierno hubo un golpe de Estado, en su segundo gobierno, que fue el de don Antonio Guzmán, ¿saben cómo terminó ese expresidente? En su tercer gobierno, que fue el de Salvador Jorge Blanco, ustedes saben cómo terminó Salvador Jorge Blanco, perseguido por la justicia y por el Partido Reformista Social Cristiano, encabezado por Balaguer. Que en el siguiente gobierno de Hipólito Mejía, entonces Hipólito es condenado de por vida a un veto social, porque no fue la condena procedente de la justicia. No porque la justicia no lo iba a condenar, pero vino de una mejor todavía. Vino de la soberanía del pueblo. Y el pueblo repudió, rechazó, ignoró cualquier tipo de pretensión política que hubiera tenido Hipólito Mejía. Ahora viene la hija. Ahora viene la hija, que ojalá y no pase nunca de ser alcaldesa, que bastante mal que lo está haciendo también. Eso es el PRM. Y ahora viene el escándalo de Secanó y quiebran Secanó. Lo lamentable es que antes de estos colapsos del sistema de salud dominicano, el sistema estaba presentando grandes falencias porque quedó desnudo en la pandemia el gobierno de Danilo Medina con la gran cantidad de carencias de camas, de hospitales, de médicos, de suministro, de equipos médicos, de material gastable. Todo eso se quedó en el aire y nos dimos cuenta que todo era propaganda, que todo era mentira. O sea, ya este sistema de salud venía presentando vicios, venía presentando carencia, deficiencia. Y ahora con este golpe que le da el PRM en el mismo corazón al sistema de salud, si anteriormente los usuarios de este sistema tenían que esperar inclusive hasta 3 meses para ser atendidos por una cita, mira, yo voy para un especialista, yo quiero atenderme los riñones o quiero una cita con el cardiólogo porque estoy sintiendo una arritmia o me estoy sintiendo una taquicardia. Bueno, está bien, vamos a hacerle la cita con ese médico, vamos a hacérsela. ¿Y estamos en enero? Sí, estamos en enero. Bueno, su cita es para mayo. ¿Cómo? Pero de aquí a eso me muero. Así andaba el sistema de salud. Pero si así andaba, ahora con este desfalco, entonces, ¿sabes lo que queda? Bueno, en enero, la misma persona, en enero, quiere una cita con el cardiólogo. O, mira, no hay cita. Tenemos cita para el próximo año. ¿Cómo que el próximo año? Pero es una cuestión que yo no estoy yendo a emergencia, porque en emergencia ni siquiera me atienden. Y estoy buscando la manera de hablar con el especialista. No, es que no hay citas. ¿Y por qué? Porque no hay con qué pagarle a los especialistas. ¿Y por qué? Porque el gobierno se los robó.
Se llevaron el dinero entre las uñas. Y lo grande del caso es que todavía son gobierno. Si la situación sigue así y la oposición sigue destapando más casos, la indignación en el pueblo seguirá subiendo. Y esto va a dar como resultado un estallido social. Porque la situación está demasiado caótica. Económicamente, el dominicano no consigue el dinero para suplir la canasta familiar. Los apagones son de 12 y 15 horas, en ocasiones hasta el otro día. Y la factura de luz se va incrementando. Si te llegaba de 5,000, tú duras 24 horas sin luz, que anteriormente era 24 horas, el circuito de 24 horas. Bueno, ahora es 24 horas, pero sin luz. Y la factura, si te llegaba de 3,000, ahora te llega de 7. La delincuencia aprovecha porque no hay luz, hay un apagón y entonces te asedia. El calor, acabando con las personas, el pasaje caro. Y si sigo mencionando cosas, entonces pudiera ser que el estallido lo provocara yo desde ahora. Y eso no es lo que queremos. Lo que sí queremos es que el pueblo se manifieste en el 28 y muestre su verdadera voluntad en las urnas. Eso es lo que queremos. Esa es la mejor protesta pacífica que pudiera dar el pueblo dominicano. Pero no dejemos de reclamar nuestros derechos. De manera cívica, sí, pero vamos a seguir reclamando. Vamos a seguir haciéndole saber al gobierno que no estamos conformes con el manejo de los fondos públicos. Mi gente, síganse suscribiendo a nuestro canal. Recuerden que el próximo mes estaremos incorporando a esto que es Estado de Derecho TV las asesorías migratorias. Estas asesorías migratorias vienen a través de la oficina de Alaska Soluciones. Ellos son unos profesionales con pleno conocimiento de causa. Asesoría migratoria a partir del próximo mes aquí en Estado de Derecho TV. Mantengan la sintonía. Muchísimas gracias.